Bueno, muchachos, entonces básicamente estábamos hablando en estas últimas clases acerca de lo que es el pH, ¿no? Entonces, recordando un poco lo que hemos hecho en las últimas clases, pues básicamente hemos hablado de que existen varios conceptos acerca de cuando se habla del pH. Por ejemplo, se habla del concepto de Bronsted y Lowry. Por ejemplo, en las últimas sesiones había muchos unos cálculos, por ejemplo, de diferentes concentraciones cuando se les estaba aplicando ácido y su respectiva molaridad. Bien, y por ejemplo hemos calculado de un ácido clorhídrico a diferentes concentraciones cuál sería su molaridad y la concentración entonces de hidrogeniones en ese sentido. Bueno, habíamos llegado al concepto de que el pH entonces es neutro cuando tiene un valor de 7. Y bien, entonces aquí vamos en ese sentido. Bueno, un segundito. Bueno, creo que se puede ampliar un poquito más. Vamos a bajar esto aquí ya. Entonces habíamos llegado al concepto de que básicamente el pH se calcula a partir de esta fórmula, ¿cierto? Menos el logaritmo de la concentración de hidrogeniones, ¿no? Entonces, esto básicamente se define como la medida de concentración de cuántos hidrogeniones están presentes en el agua, ¿listo? Entonces, por ejemplo, habíamos visto que para que la concentración de hidrogeniones de un valor de 0, por ejemplo, debe ser igual a 1, de tal manera que nos da una concentración, un pH, perdón, de 0 con una concentración de 1. Y, por ejemplo, si queremos que nuestro pH sea de 14, necesitamos que la concentración de hidrogeniones pues sea 1 por 10 a la menos 14, o sea, bastante bajita, ¿no? En ese sentido como tal. Eso lo habíamos puesto a hacer el día de ayer, ¿cierto? Y yo les decía, pues concentraciones superiores a 1 molar casi no se van a encontrar, pues en ningún sentido. ¿Por qué se usa el concepto de pH? Es una cosa que pues básicamente tenemos nosotros cuando estamos hablando en ese sentido de, pues, ¿por qué se usa el pH? Con el fin de no trabajar con números en notación científica, se aplica a concentraciones en concepto logarítmico. El concepto del logaritmo, ¿cierto? El concepto del logaritmo. Entonces, básicamente, antes de avanzar, vamos a hablar un poquito del concepto del logaritmo. Pero vamos a hablar entonces. ¿Todos conocen lo que es el logaritmo o no? Por ejemplo, si yo digo, busquemos por ejemplo esto. Logaritmo de 100. A ver, háganlo ahí en la calculadora. ¿Qué nos dice el logaritmo de 100? ¿Qué nos dirá en la calculadora? A ver. ¿Cuál será el resultado del logaritmo de 100? 2. 2. Listo, 2. ¿Y por qué 2? ¿Por qué el logaritmo de 100 es 2? Profe, ese es logaritmo en base 10, ¿cierto? Ah, logaritmo en base 10. Ah, aquí ya empiezan a salir ahí entonces algunos conceptos. Y resulta que cuando, pues simple en la calculadora, si yo voy a la calculadora, vamos a ver si está por acá. En la calculadora, pues simplemente aparece el logaritmo, ¿cierto? O sea, aquí miramos que en la calculadora aparece el logaritmo, pero nunca se habla de la base 10. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la base 10. Resulta que en realidad, la forma en realidad de escribirlo, logaritmo en base ¿qué? 10. En base 10. Resulta que cuando yo digo, por ejemplo, 10 a la 2, 10 a la 2 es igual a ¿qué? A 100. ¿Es igual a qué cosa? A 100. Básicamente resulta que existe un exponente de tal manera, existe un exponente, ¿cierto? Un exponente de tal manera que me da el valor de 100. Entonces, ese exponente básicamente es lo que yo quiero saber en el logaritmo, ¿cierto? ¿Cuál es el exponente que me hace que yo tenga un valor de 100? Eso es lo que me pregunto yo en el logaritmo. En este caso, el valor es ¿qué?
siendo entonces, ojo, la base, ¿qué cosa? Siendo la base 10, siendo la base 10. ¿Listo? Siendo la base 10. Ahora, veamos lo siguiente. Eso por ese lado. Ahora, voy a hacer aquí un paralelo. Resulta que si yo tengo el siguiente número, por ejemplo, digo, ¿qué número elevado a cierto número me da, por ejemplo, 8? ¿Cuál será ese número? A la 3. A la 3, veámoslo como tal. En la calculadora existe otra cosa que se llama logaritmo natural, ¿cierto? Logaritmo natural de un número, por ejemplo, en este caso, vamos a decir que el logaritmo natural de 8. A ver, veamos lo que nos dice. ¿Qué valor nos dice? 0.9. 0.9. Ah, entonces aparece otra cosa que se llama 0.9. 0.9. Y entonces, ¿será que el logaritmo es igual, el logaritmo natural es igual al logaritmo en base 10? No, ¿cierto? No, señor. Nos dan valores distintos. Entonces, ojo con eso. Una cosa es un logaritmo natural y otra cosa es un logaritmo en base 10. ¿Listo? Entonces, el logaritmo natural, después hablaremos de qué es el logaritmo natural, pero bueno, eso será otra clase. Pero básicamente en este caso, no hay que confundirlo con otra tecla que aparece ahí al ladito, que es el logaritmo, que esto significa logaritmo, ¿qué? Logaritmo, logaritmo, sí. Este logaritmo natural, ¿listo? Logaritmo natural, este se llama logaritmo natural. A este otro que es logaritmo, ¿en qué? En base 10, ¿listo? En base 10. A ver. Vamos a admitir. Entonces, en este caso estamos hablando del logaritmo como tal. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es el número que elevado a la 10 nos da, por ejemplo, hay un valor X, de tal manera que nos da, por ejemplo, el siguiente valor? ¿Cuál será ese número? 4. 4. Verifiquémoslo, a ver. Entonces, básicamente, yo para saber ese valor digo logaritmo, ¿sí? El logaritmo en base 10 ¿de qué? De 1000, perdón, de 10.000. ¿Son cuántos ceros? 1, 2, 3, 4. Debe ser un valor X. Coloquemos esto en el verde. Veamos cuál es ese valor. A ver, sáquenlo en la calculadora. Logaritmo en base 10 de 10.000. Profe, qué pena. Ahí cómo sería el manejo en la calculadora. En la calculadora muy fácil. Se le coloca logaritmo y 10.000. Aquí, mira. Logaritmo de 10.000. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Logaritmo de 10.000. Lo coloca la tecla log y 10.000. 4, profe. ¿Cuánto daría? 4. 4. 4. Entonces la respuesta es ¿qué? La respuesta es 4, por claro. ¿Por qué qué? Porque hay un número que al elevarlo a la 4 nos da 10.000. Entonces básicamente la respuesta es 4. Ustedes simplemente colocan oprimen o espichan, o como se diga en el argot campesino, en el argot de indígena, ¿no? Porque a veces no nos vanagloriamos de ser indígenas y campesinos, pero bueno, logaritmo en base 10
de 10.000 es, ¿qué cosa? 4. ¿Listo? O teclea el logaritmo, etcétera, etcétera. Entonces, si ya saben eso, por ejemplo, entonces, sigamos haciendo este otro ejercicio. A ver, pero voy a hacer este otro acá. Voy a borrar esto acá. Entonces, si ya sabemos eso, por ejemplo, digamos el siguiente ejercicio. El logaritmo en base 10 logaritmo en base 10 de 0.5. ¿Cuál sería ese valor? ¿Cuál sería ese valor? 0.30. 0.30. ¿Y qué es lo que me está diciendo esto? Esto es lo que me está diciendo lo siguiente. Si yo pudiera expresar esto, hay un número 10 que elevado a la x, ¿me da qué cosa? Me da 0.5. ¿Y ese valor x cuál es? Ese valor x es 0.3. 0.3. Verifiquemos en la calculadora, por favor, así les da. Pero ahí dice menos 0.3. Algo hice mal, ¿cierto? Vamos a ver. No, a mí también me dio menos 0.3. Ah, menos 0.3 o 0.3. Menos 0.3. Menos 0. A ver, hagamos logaritmo de 0. El logaritmo de 0.5. A mí me dio menos 0.3. Sí, listo. Entonces la respuesta es menos 0.3. ¿Y cómo hacemos para verificarlo si es verdad o no? ¿Cómo hacemos para verificarlo? Ah, pues voy en la calculadora y coloco 10 elevado a la menos 0.3. A ver. 10 a la menos 0.3. Y me debe dar, ¿qué cosa? Un valor parecido a 0.5. Pregunta, ¿cómo hago esto en la calculadora? Ustedes tienen la tecla de logaritmo de... ¿Dónde está la calculadora? Voy a hacerla acá, a ver si la puedo ampliar un poquito. ¿Cómo se hace? Simplemente espichan Shift y luego logaritmo y les debe aparecer un 10, ¿cierto? ¿Sí lo hicieron todos? Sí, profe. Sí. Y luego le colocan el menos, este menos que está acá. El menos que está, voy a intentar, a ver si lo puedo, a ver, este menos. Este menos que está aquí entre paréntesis. Menos 0.3 y le dan igual, a ver cuánto les da. 0.5. 0.5, ¿sí o no? Shift 10, a ver. Shift 10 elevado a la menos 0.3 es igual a 0.5. ¿Sí? ¿Todos lo hicieron o no? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Listo. Entonces, básicamente tenemos eso. ¿Dónde es que estábamos? Aquí, ¿dónde es que estábamos? Estábamos aquí, 0.3. Bueno, muy bien. Hagamos otro ejercicio para pasar al siguiente procedimiento. Entonces le voy a hacer la siguiente pregunta. Si yo tengo la siguiente número, si yo tengo 10 elevado a un valor x, ¿cuál es el valor de x para que a mí me dé 0.9? ¿Cuál será el valor x
Entonces pregunta, ¿cuál es el valor de X? ¿Cuál es el valor de X? ¿Cuál es el valor de X? A ver, muchachos. Para que me dé 0.9. ¿A cuánto tengo que elevar a 10 a la X para que me dé 0.9? La respuesta, ¿cómo sería la respuesta? ¿Qué tendría que hacer? A ver, ¿quién me ayuda? Menos 0. Ah, bueno, ¿alguien interrumpía a alguien? ¿Quién iba a decir algo? El profe a mí me da menos Bueno, 0.04. 0.04. ¿Y qué hiciste para resolverlo? En 10. Bueno, el logaritmo de 0.9. Ah, sacaste el Y logaritmo. después lo comprobé. Sacaste el logaritmo Sí. de 0.9. Sí, profe, a mí también me da lo mismo. ¿Y cuánto da el logaritmo de 0.9? Menos 0.04. Menos 0.04. Listo. ¿Lo comprobamos? Bueno, hagámoslo. Entonces, si yo elevo 10 a la menos 0.04, debe dar 0.9, ¿no? Entonces yo voy a quitar este valor de acá. Si yo elevo 10 a la menos 0.04 y le doy igual, debe ser igual a 0.9. ¿Sí o no? Entonces, esta es la respuesta. Sí, profe. Listo, muy bien. Muy bien. Entonces, sabiendo eso, ahora sí, entonces pasemos a hablar del logaritmo, ¿cierto? Ya sabemos entonces de dónde sale el logaritmo y de dónde lo calculamos como tal. ¿Hasta ahí alguien tiene dudas o preguntas? Bueno, creo que no. Entonces resulta que yo a partir de esto, pues básicamente las personas fueron trabajando con las concentraciones para sacar el potencial de hidrógenos. Y entonces tenemos concentraciones desde 10 a la 0 hasta 10 a la 14, donde básicamente su pH es 0, 1 y 2 y 3. Ya lo vamos a hacer en una forma más resumida. Entonces básicamente la escala de pH asigna valores específicos a los ácidos y a las bases. Por ejemplo, al indicar que el jugo de tomate presenta un pH igual a 4, podríamos decir que es una sustancia cuya concentración es 1 por 10 a la menos 4 molar y la concentración de OH es 1 por 10 a la menos 10. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? Si yo tengo, por ejemplo, aquí voy a hacer voy a hacer el cálculo. Listo, voy a hacer el cálculo. Si a mí alguien me dice, ¿por qué no borrar? Hagamos lo siguiente. Si alguien con un equipo o con una cinta de pH, ¿cierto? Coge y me dice, el pH de esto es 4. El pH de esto es... Listo. Me dice que el pH, si alguien me dice el pH del tomate de árbol, resulta que lo mido con un equipo, que ahora vamos a hablar de los equipos, pero resulta que a mí el pH me da que el pH es igual a ¿qué? A 4. Y alguien me hace la pregunta, o sea que el pH como mide la concentración de hidrogeniones, alguien me hace la pregunta, o sea que ¿a qué molaridad están los hidrogeniones? ¿A qué molaridad están los hidrogeniones en el tomate de árbol? ¿Sí? ¿A qué molaridad? ¿Cuál será la molaridad del tomate de árbol en hidrogeniones? O sea, es decir, ¿cuántos hidrogeniones hay presentes en ese tomate de árbol? ¿Cómo le respondería yo? Pues muy fácil, con la fórmula, ¿cierto? Recordemos la fórmula.
¿El pH es igual a qué? ¿Cierto? A menos el logaritmo por entre la concentración. Es igual a menos el logaritmo, voy a colocarlo acá, menos el logaritmo de qué? De la concentración. De hidrogeniones. La concentración de los hidrogeniones. Listo. Entonces, veamos, esta fórmula tiene solamente dos incógnitas, o es el pH o es la concentración de hidrogeniones. ¿Cuál de las dos sé yo? El pH. El pH, ¿cierto? Entonces, ¿el valor del pH es igual a qué? A 4. 4 es igual a qué cosa? Al menos el logaritmo de qué cosa? De la concentración de hidrogeniones. Listo. Bien. ¿Y cómo termino para despejar y saber la concentración de hidrogeniones? Ah, pues esto que está multiplicando, ¿qué pasa con eso que está multiplicando? Lo voy a pasar a ¿qué? A dividir. Entonces, ¿cómo me queda esto? Me queda como 4 es igual, 4 es igual, entonces voy a decir es igual a la concentración de hidrogeniones, ¿cierto? Despejo de allí esto. Y esto que estaba multiplicando pasa a dividir. Entonces, ¿cómo va a quedar? Dividido entre, tengo que escribir ya, dividido entre ¿qué? Entre menos el logaritmo. Menos el logaritmo. Y ahora, este pedazo, ¿cierto? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Todo es claro o alguien está ahí, está confundido lo que estamos haciendo? Para mí está claro, profe. No sé para mis compañeros. ¿Listo? Básicamente lo que quiero despejar es saber qué es el valor de hidrogeniones. Ahora, resulta que esta parte, estoy diciendo que es el inverso del logaritmo. ¿Y cuál es el inverso del logaritmo en lo que vimos ahorita? Ahorita hicimos todo el cálculo de esto, ¿cierto? Aprendimos qué es el logaritmo, aprendimos qué es la potenciación, vimos la base 10 y vimos cómo despejar x. El inverso del logaritmo, vean que el inverso del logaritmo, ¿cuál es? Pues la base 10, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, yo puedo decir entonces que esto es igual a ¿qué? A 10 a la ¿A ¿qué? 10 a la 4? A 10, como hay un negativo, 10 a la ¿qué? ¿A la menos 4? A la menos 4. ¿Listo? 10 a la menos 4 es la concentración de ¿qué? De hidrogeniones. Esa sería la concentración de hidrogeniones. Pero además de eso hay que reportarlo en molaridad, porque siempre se reporta en molaridad. Entonces la respuesta sería ¿cuál? Para que este jugo tenga un pH de 4, la concentración de hidrogeniones, ¿cuánto debería ser? La concentración de hidrogeniones, la concentración, porque ojo, estamos hablando de una concentración, ¿no? La concentración de hidrogeniones, entonces debería ser 10 a la ¿qué? 10 a la menos 4, y como es una concentración, vamos a decir 10 a la menos 4, ¿qué? Molar. Esto 10 a la menos 4 molar. Es decir, si este jugo tiene esta concentración de hidrogeniones, su pH será de 4. ¿Sí? ¿Cómo lo confirmamos? ¿Cómo lo haríamos? Ah, pues hagámoslo con la fórmula del pH, ¿cierto? Ya sabiendo la concentración de hidrogeniones, pues simplemente reemplacen en este valor de acá. A ver si les da 4 o no les da 4. Menos el logaritmo de 10 a la menos 4, a ver.
tienen que darles 4. Menos el logaritmo, colocan el menos, la tecla del logaritmo a la menos 4, ¿no? Entonces vamos a la calculadora. ¿Dónde es que está la calculadorcita? Por aquí hay una calculadora. Entonces simplemente colocan otra vez la tecla menos, luego logaritmo de 10 a la menos 4. ¿Listo? Entonces eso es básicamente, y les debe dar 4. Bueno. ¿Listo? Hagamos otro ejercicio. A ver, hagamos otro ejercicio. Hagamos el siguiente ejercicio. Profe, ¿me puede explicar ese pedacito ahí de cómo saber qué era 4? Ah, bueno, ¿cómo se sabe que es 4? ¿Cómo sabemos que es 4? Pues básicamente, pues reemplazamos en la fórmula, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de pH? H menos el logaritmo. pH, entonces, para saber si sí lo hicimos bien o no, el pH es igual a ¿qué cosa? Es igual al menos el logaritmo. ¿Menos el logaritmo de qué? De la concentración de hidrogeniones. ¿Listo? Ahora, en este caso, pues vamos a hallar el pH. Entonces, el pH ¿qué va a ser igual? Va a ser igual al menos el logaritmo de ¿qué? ¿Cuál es el valor de los hidrogeniones? ¿Cuál será el valor de los hidrogeniones? ¿10 a la menos 4? No. 10 a la menos 4, claro, el que acabamos de calcular. 10 menos. Este que acabamos de calcular acá. ¿10 a la qué? A la menos 4. Y 10 a la menos 4. Listo, ¿cuánto les da eso? ¿Cuánto les da en la calculadora? A ver, ayúdenme ahí, a ver cómo les va. 4, profe. 4. Listo, muy bien. Hagamos otro ejercicio, a ver. Hagamos otro ejercicio. Hagamos otro ejercicio. Y por ejemplo, yo tengo un jugo de naranja. Y le mido el pH. Un jugo de naranja. Y le mido su pH. Y resulta que con el equipo que lo medí, me da que el pH es igual. El pH que me da es igual a 4.2. ¿Listo? 4.2. Pregunta, ¿cuál es la concentración de hidrogeniones que tiene ese ácido? ¿Cuál sería la concentración de hidrogeniones presentes en ese ácido? ¿Cuántos hidrogeniones tendremos acá? .0063 creo que dice David. Bueno, vamos a ver. 0,3 por 10 a la menos 5. 0.3 por 10 a la menos 5 dicen acá.
¿Cómo se haría ahí? Entonces, bueno, volvemos otra vez. ¿Qué es el pH? Volvemos otra vez a la fórmula. pH es igual a ¿qué? A menos el logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Entonces, básicamente es una ecuación que tiene dos incógnitas. ¿Listo? Voy a resaltarlas aquí. Una incógnita es el pH y la otra incógnita es la concentración de hidrogeniones en molaridad. ¿Cuál de las dos yo sé? El pH. El pH, entonces voy a reemplazarlo. ¿Sí? Yo sé el pH. Voy a reemplazarlo. Entonces digo, el pH es igual a ¿cuánto? A 4.2. ¿Es igual a qué cosa? A menos el logaritmo. Ah, entonces mi incógnita es ¿cuál? La concentración de hidrogeniones. Concentración de hidrogeniones. Entonces, voy a despejarlo. Esto que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, ¿cómo me quedará? Me quedará como que 4.2 es igual. Esto que está dividiendo pasa a dividir. Dividido entre menos el logaritmo. ¿Cierto? Es igual a la concentración de hidrogeniones, la pregunta que me están haciendo. ¿Y cómo queda esto? Esto me queda entonces como igual a ¿qué? Como 10 elevado a la ¿qué? A la menos, porque este menos de acá. Menos 4, ¿qué cosa? 4.2 es igual a la concentración de hidrogeniones. Vamos a la calculadora, hacemos la operación 10, el inverso del logaritmo, shift. ¿Sí? Vamos a la calculadora donde dice shift y oprimimos el botón logaritmo y debe aparecer un 10 y la elevan a la menos 4.2. Entonces, ¿cuánto les daría? ¿10 a la menos 4.2? Shift 10 a la menos 4.2. 6.3 por 10 a la menos 5 me da a mí. ¿Sí? Sí, profe. Eso da. Sí, señor, profe. La concentración de hidrogeniones presentes en ese jugo de naranja, entonces debe ser igual a 6.3 por 10 a la menos 5 molar, ¿no? Porque estamos hablando de molar. ¿Cómo así, profe? Pero, o sea, usted sacó el 10 a la menos 4,2, ¿verdad? Sí. Y luego, ¿dónde sacó ese 6,3? Le das igual a la calculadora. Colocas esos 10 elevado a la menos 4.2 y le das igual. Ah, ok, Y listo. oprime la tecla igual. Vamos a ver si te da o no te da. Lo que pasa es que a 0.000663095. Ajá. Pero entonces su merced la está elevando a la base con la base 10, ¿no? Por eso menos 5. Sí, esto sí. Si lo expreso en notación científica, pues básicamente, si le quito la notación científica, esto quedaría como ¿qué? A la menos 5. Eso quiere decir que se corre la coma ¿cuántas veces? 5 veces, ¿no? Entonces voy a colocarlo aquí. 6.3, eso quedaría como 0, con 5 ceros a la izquierda. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 63 molar, ¿no? Pues que es el mismo número, ¿no? Solamente uno expresado en notación científica y otro expresado sin notación científica.
Sí, sí, señor. Es lo mismo. ¿Listo? Entonces, básicamente tengo ese allí. Veamos, hagamos otro ejercicio. A ver, hagamos otro ejercicio. ¿Hasta ahí alguien tiene dudas o preguntas de lo que hicimos? Listo, vamos entonces a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer este otro ejercicio, a ver. Vamos al siguiente ejercicio. Si yo preparo una solución, que en el laboratorio, si yo preparo una solución que dice ácido nítrico, y está etiquetado como que está preparado al punto 14 molar. ¿Listo? Pregunta, ¿cuál será su pH? ¿Cuál será su pH? Más uno debería escribir así pH. ¿Cuál es el potencial de hidrogeniones presentes en el agua? ¿Cuál será su pH? Por aquí nos dice David, el pH 0.8. 0.854. No sé qué dicen ustedes. ¿Cuál será el pH de esta solución? Oh, Menos 0.885. menos 0.85. 0.85 dice Kevin. Vamos a asumir lo siguiente. Vamos a decir que este es un ácido, pues que fue preparado en agua, ¿cierto? Ya tiene una molaridad. Voy a decir este ácido. ¿Esto por qué no quiere escribir? Ya, casi ya. Este es un ácido nítrico, que en teoría debió entrar en contacto con el agua. Debería entrar en contacto con el agua para prepararse así esa solución, ¿no? Debió entrar en contacto con el agua. Cuando entró en contacto con el agua, ¿qué pasó? Ah, pues liberó. ¿Qué liberó? ¿Cierta concentración de qué? De hidrogeniones, que es el que quiero saber ese valor. ¿Más qué cosa? Más cierta cantidad o concentración de qué cosa? De nitratos. Se disoció, ¿no? Cuando un ácido se diluye en agua, acuérdense que lo que ocurre es una disociación, es decir, como que si se rompiera parte de esto de acá, ¿no? Se rompe el hidrogenión y se libera eso allí. ¿A qué concentración está esto? Entonces, supuestamente dice que está ¿al qué? La concentración de esto está al 0.14 molar. Vamos a asumir que es un ácido fuerte, es decir, que todo este ácido se disocia el 100%, es decir, que la concentración de esto, ¿de cuánto va a ser? De 0.14
molar. Y la concentración de esto va a ser ¿de cuánto? Es lo mismo, 0.14 molar, porque tenía la misma cantidad de nitritos que se disociaron. ¿Listo? Bien, entonces ya sabemos entonces que este ácido tiene una concentración ¿de cuánto? ¿De cuántos hidrogeniones? De 0.14 molar. Entonces ahora sí puedo decir lo siguiente. Entonces digo, el pH aquí es igual, según la fórmula, dice que el potencial de hidrogeniones es igual a ¿qué cosa? Al menos el logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Eso me queda que el pH aquí entonces que el pH es igual a ¿qué cosa? Al menos el logaritmo de la concentración de los hidrogeniones. En este caso, ¿cuánto es la concentración de hidrogeniones? 0.14. 0.14. Porque eso nos daría ¿qué cosa? El pH es igual entonces a hacemos en la calculadora, acuérdense siempre de colocar el menos, ¿no? Menos logaritmo de 0.14. ¿Y cuánto les daría eso? Menos el logaritmo de 0.14. 0.85. 0.85. ¿Listo? Y ese sería el pH de esa solución. Es decir, que cuando yo lo mida con algún equipo o con un electrodo o con un pHímetro, con un potenciómetro, un multiparámetro, me debe dar ese pH como tal. ¿Listo? Si no me da eso, si no me da un pH de 4.2, ¿qué quiere decir? Que la solución quedó mal preparada porque posiblemente pues, no quedó en esa concentración. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, este es el primer escenario? Pues ya sabemos que en teoría el equipo me debe marcar un pH de 0.85. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si me marca un pH de 1.3? Por ejemplo, si me marca un pH de 1.3, ¿qué concentración entonces quedó el ácido? Si me marcase, por ejemplo, un pH de 1.3, ¿a qué concentración quedó preparado el ácido? Esa sería otra pregunta que nos podríamos hacer. Y vamos a resolverla en otra diapositiva. A ver. Resulta que me debe marcar, en la teoría, me debe marcar ¿cuánto? En la teoría el equipo me debe marcar. Si está esta concentración de 0.14, me debe marcar 0.85, pero resulta que cuando yo lo mido con el equipo me marcó fue 1.3, entonces hay que... ¿Cuál realmente será la concentración a la cual está el ácido? Vamos a colocarlo acá. Segundo ejercicio. ¿A qué concentración estaría el ácido si ¿al qué? Al medirle su pH con un equipo me da 1.3?
Profe, a mí me da 0,05. Dice Kevin 0.05. Igual, Igual, profe. profe. 0.05. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver si es verdad o no. ¿Qué hacemos como tal? Otra vez decimos pH. ¿El pH es igual a qué? ¿Por qué no quiere dibujar? Se está como bloqueando mi computador. Ya. La otra vez, casi que no. pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de ¿qué? De hidrogeniones. ¿Cuál sería en este caso mi incógnita? ¿El pH o la concentración de hidrogeniones? La concentración de hidrogeniones. La concentración de hidrogeniones, porque el pH me lo están dando. ¿Cuánto es? 1.3. 1.3. Entonces digo 1.3 es igual a ¿qué? Al menos el logaritmo. Porque queda bloqueado. ¿Qué pasó con esto? Un momentico que no sé por qué no quiere responder mi computador. Y ahora sí, casi que no responde. Listo. Entonces quedaría como menos el logaritmo ¿de qué? De la concentración de hidrogeniones, que es lo que quiero saber. ¿Listo? De la concentración de hidrogeniones. Listo. Entonces en este caso nos quedaría que este menos log pasa a dividir. Entonces nos quedaría como que 1.3 dividido entre menos logaritmo entre menos el logaritmo ¿de qué? De la concentración de hidrogeniones. Esta vaina no sé por qué se bloquea. Concentración de hidrogeniones. Vamos a ver si ahora sí responde el táctil, porque es que se me dañó mi pizarra. Ok, comprar una. Listo. Trabajando con el mouse. Es igual acá. Entonces, básicamente esto me queda como 10 a la ¿qué? 10 a la menos 1.3, ¿cierto? Es igual. Es igual a la concentración. Esto porque se llama. Igual a la concentración de hidrogeniones. Y cuando yo digo esto 10 a la menos 1.3 me da 0.05. A ver, confirmémoslo. 10 a la menos 1.3. 0.05, sí. Entonces la concentración de hidrogeniones, es igual entonces a es igual a 0.05, ¿qué cosa? Molar. Ahora, resulta lo siguiente. ¿Yo por qué puedo asumir que si aquí estoy hablando de hidrogeniones, por qué puedo decir que el ácido tiene esa concentración? Porque estoy asumiendo que es un ácido fuerte, ¿sí? Estoy asumiendo que este es un ácido fuerte que se disocia completamente, es decir, la cantidad de productos
Listo, porque está molestando el responder el táctil como tal. Bueno, el ácido nítrico es un ácido que se disocia completamente. ¿Sí? Es un ácido que al entrar en contacto con el agua, se disocia completamente. ¿En qué se disocia? Pues en hidrogeniones en el hidrogenión, que es lo que estábamos calculando, más el ion nitrato. Más el ion nitrato. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que ocurre en este sentido. Ahora, yo como sé que esto es 0.05, pues es porque esto proviene de este inicial, ¿cierto? Entonces voy a decir que entonces la concentración, si esto escribiera alguna vez, la concentración, pensando, de esto entonces va a ser igual a la concentración de hidrogeniones porque se disocia completamente, ¿no? Entonces, si esto es igual a este valor, ¿sí? Eso quiere decir que esto tiene un valor de 0.05 molar, ¿sí? Porque se ha disociado completamente. Bien, continuemos. Entonces, básicamente, aparecen otras ecuaciones que las vamos a utilizar. Resulta que cuando estamos trabajando en los cálculos de los ácidos, porque se está bloqueando esta vaina. Un segundito, a ver qué es lo que me estaba quitando tarjeta de video porque no me deja trabajar. ¿Qué tendré abierto? Un segundito, qué pena con ustedes. Así como esto. Voy a cerrar estas aplicaciones. A ver. Hay algo que me está quitando tarjeta de video. Y ahora sí creo que así. Entonces resulta que, ahora sí por acá, cuando estamos trabajando en el cálculo de los ácidos y las bases, pues se habla de que Arrhenius y Bronsted empezaron a trabajar de alguna manera algo que nosotros mencionábamos en la clase de ayer, y es que un ácido es aquel que es capaz de liberar hidrogeniones, y una base es aquel que es capaz de recibir hidroxilos, ¿cierto? O recibir de alguna manera, pues esos hidroxilos que provienen de unos hidrogeniones. O en otras palabras, Arrhenius hablaba de cationes y aniones, donde el catión va a ser el hidrogenión y el anión va a ser el hidroxilo. Entonces, básicamente ocurre una cosa, y es que dice que la escala, eso también tiene una explicación matemática, que no voy a detenerme el día de hoy a explicarla, después la miraremos de pronto el viernes. Nos dice que el pH, ¿cierto? Más otra cosa que aparece que se llama el potencial de hidroxilos es igual a 14, y aparece una segunda ecuación. Ya vimos la primera ecuación, anotemos esta segunda ecuación. Ecuación número 2. ¿Listo? Anótenla por ahí. pH más pOH es igual a ¿qué? A 14. ¿Listo? Ya lo vamos a utilizar ahorita en algunos ejercicios. Entonces nos dice lo siguiente, que existe otra escala análoga a la del pH que se obtiene como el logaritmo de la concentración de iones hidroxilos. Y aparece otra cosa que vamos a denominar como el pOH, el potencial de hidroxilos. Y el potencial de hidroxilos pues es muy parecido a la fórmula del pH. Vea que no se parece mucho. Cuando yo hablo, por ejemplo, de pH, les hablo de qué cosa. Menos el logaritmo de la concentración, de
de hidrogeniones. Solamente que aquí no estoy hablando de la concentración de hidrogeniones, sino la concentración de hidroxilos. ¿Listo? Y entonces aparece esta tercera ecuación. Y ya tendríamos 3 ecuaciones, inclusive va a haber una cuarta que después la vamos a utilizar, ecuación 3. Y esta es la ecuación 1 que veníamos trabajando. ¿Listo? Cuando estamos hablando del pH. Entonces tenemos esas 3 ecuaciones. pH más pOH igual a 14, pOH es igual a menos el logaritmo de los hidroxilos y pH es igual al menos el logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Y eso nos sirve a nosotros para saber qué es ácido, qué es básico y qué es neutro. ¿Listo? Pues básicamente tenemos eso en esa escala cuando estamos trabajando. En la naturaleza, esa concentración de hidrogeniones o esa concentración de... Señor, ¿la pasé muy rápido? Sí, qué pena yo molestarlo. Tranquilo, tranquilo, a ver. ¿Listo? Vamos para que anoten las 3 ecuaciones que necesito que las tengan ahí. Ahí. Les voy a dar otros minuticos, 2 minuticos para que las anoten. Maestro, una preguntita. Señor, ¿Usted mañana tiene clase con nosotros? no, Pregunto mañana, porque, pues con la profesora Jacqueline ya no tenemos clases. Eso dijo ella, no sé. a esperar, miremos una cosa. Porque si tenemos esos espacios libres, pues sería bueno que adelantáramos un poquito lo que quedamos atrasados con su... Espera a ver, porque es que quiero que sí mandar una programación nueva con ustedes. Denme un segundito. No he tenido tiempo, la verdad, de revisar el correo mucho, por motivos familiares, pero bueno, venga a ver, miramos una cosa. Diana Melisa mandó un correo de programación, no me acuerdo qué es, pero un momentico. Ya le respondo esa pregunta. Programación nueva, aprendices, a ver. Estoy abriendo el archivo. Profe, pero el jueves tenemos el comité, si no estoy mal. Sí, el comité final. ¿No es mañana? No, es el 13.
¿Ustedes ya tienen programación del semestre que viene? Profe, la verdad no tenemos, pero si quieres ya reviso en el blog Del centro. En el blog del centro. en el- Listo. En el blog del centro, no, listo. Está bien. Hagamos una cosa. Por el momento, tendríamos clase hasta el viernes, ¿sí? Porque pues no sé si aprobaron el tema de otras 2, 3 semanas más en ese sentido. Y lo que sí está fijo es que ustedes van a tener los laboratorios faltantes o que los que no hicimos en 2 semanas. ¿Cuándo fue que hablamos? Las semanas de julio, creo que hablamos las primeras semanas, primera y segunda semana de julio, creo que van a tener los laboratorios. Entonces, Alejandra, también mañana me recuerdas 2 cosas, ya que me acordé, aunque pues esas prácticas ya son muy sencillitas como tal. Mandarle las guías de laboratorio, porque es una tarea que yo tengo pendiente y que me excuso que no les he enviado las guías de laboratorio, ¿cierto? Para que empiecen a hacer sus preinformes. Sí, profe, falta eso. Y 2, les confirmo si vamos a recuperar más clases. Yo creo que sí. ¿Sí? Entonces, para saber las fechas, yo creo que las fechas van a ser las mismas, lunes, martes y viernes, de pronto de las otras 2 semanas que vienen. Y a la espera también que lleguen los horarios de ustedes del siguiente semestre, ¿no? Entonces, mañana les confirmamos eso, ¿listo? Sí, profe, porque, por ejemplo, yo estoy, o no sé si usted su merced se acuerde que está, pues faltó realizar el taller número 3 y yo lo estoy tratando de hacer, pero hay en unas cenas que me quedo. Bueno, eso lo negociamos de pronto por el taller número 3. ¿Por qué lo negociamos? Por una presentación en teatro, un baile folclórico, una izada bandera, no sé. Venga, le digo, profe, pero a lo ve. No, de pronto pues miraremos el taller el número, en realidad es muy sencillito, es preparación de soluciones. Como en el laboratorio vamos a hacer preparación de soluciones, ahí aprovecho de una vez para hacer de pronto alguna cosa con ese taller 3, ¿listo? Para sacar esa nota. Listo, de una. ¿Sí? Porque en realidad pues es que preparar soluciones en un papel no tiene sentido, ¿sí? Porque ese taller es de preparación de soluciones. Entonces, más bien de pronto cuando nos veamos en julio, Dios mediante, en el laboratorio de pronto los pongo por equipos a preparar una solución y ustedes me demuestran que la prepararon bien y con esa tomo la nota de preparación de soluciones. ¿Listo? Listo, profe. Entonces el taller 1 y 2, ¿dónde lo subimos? El taller 1 y 2. O eso nos lo dice el viernes. Mejor. ¿Ya todos lo tienen a mano limpio para subirlo? Ya. Pues no sé el resto. Pero yo ahí voy. No, profe, ahí vamos. Si quieres el viernes. Yo tengo el 1 limpio. ¿Mm? Sí, profe, todavía ahí vamos, ahí vamos. ¿Listo? Bueno, entonces, quien lo tenga ya listo, ¿sí? Podemos hacer una cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Como yo puedo hacer el cargue masivo a Territorium, me lo envía a mi correo, ¿sí? Yo que genero una sola carpeta y subo todas las evidencias de un solo cargue masivo cuando ya todos lo tengan, ¿no? Entonces, quien ya lo tenga en limpio, taller 1 y 2, me lo puede enviar a mi correo. Yo me encargo, ojalá sí me lo pueden enviar si lo mandan en fotos, ojalá lo pudieran mandar en fotos, pero pegadas sobre un documento, sobre un Word, ¿cierto? Para que quede toda, no me toque a mí estar pues descargando foto por foto y uniéndolas o eso como tal. O hay otra forma, es que me las manden por ¿cómo? Hay una aplicación del celular que se llama Camera Scanner, que unifica todo el documento de las fotos en una sola cosa, ¿no? En un PDF. Entonces, quien ya tenga los talleres 1 y 2, y yo me encargo ahí les evito ese trabajo. ¿Listo? Y es por facilidad también para mí. Creo una carpeta y cargo todas las evidencias en una sola. Y quien yo que no lo tiene limpio como yo, ahí se lo envió el viernes. Quien no lo tiene, pues tiene plazo hasta el laboratorio, mejor dicho, porque yo ya, o sea, en este momento yo no puedo terminar de calificar sus evidencias hasta que no terminemos los laboratorios. Entonces, plazo máximo de entregar todo, taller 1 y 2 y los laboratorios creo que nosotros vamos a hacer prácticas primera y semana de julio. Hablemos del primero como tal. ¿Qué correo dice David? Mi correo es w
Yo nunca les he escrito, creo que sí. Aquí les voy a escribir wrpineda @micena.edu.co. ¿Listo? Como para ir de pronto ya sacando. Esta competencia tiene 7 notas, o sea, 7 resultados de aprendizaje. Ya con el profe Dan Javier ustedes sacaron uno. Dice, bien, profe, yo lo tengo en fotos, en el mismo taller, a cada punto le coloqué foto del procedimiento. Bueno, está bien, ¿listo? Esta evidencia tiene 7 evidencias, de las cuales, pues, 3 van a ser de temas de conocimiento, que ya, o sea que para qué fecha. Esperen que es que no, la verdad, en este momento no tengo cabeza o memoria para pensar cuándo es que están programados los laboratorios, la reprogramación, pero miramos a ver yo les había Al hablado. 30, al 30 nos dijo la profe Jackie. El 30 comienzan laboratorios de este mes, ¿cierto? Sí, señor. O sea que más o menos ustedes están terminando laboratorios a ver, venga, miramos calendario. Como a mitades de junio, julio, Son como 2 semanas, sí. Más o menos, dejemos para entregarlo a más tardar, demos una fecha, cosa que yo pueda tener también una semana para calificar todo. No, demos hasta el 3 de julio. 3 de julio la plazo máximo para que me entreguen los talleres como tal. ¿Listo? Los talleres 1 y 2. ¿Listo? Listo. Gracias, profe. Buena. Pues ahí está. Bien. Gracias, profe. Ahí estaría. De todas maneras, coordinamos esas fechas también en el día del laboratorio, porque en el laboratorio vamos a sacar casi 4 evidencias. ¿Listo? Esas evidencias pues son más de desempeño, de cómo la práctica y demás. Listo, creo que no siendo más, entonces, Luis Felipe dice, sí, yo tengo pendiente por evaluar tu evidencia número 1. Hay una evidencia que ya calificó el profe Dan Javier, que ya está aprobada. La verdad, no me metió tú ya recibí tu correo, pero no la he probado. Entonces, ya ahorita de una vez voy a hacer eso, antes que se me olvide. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces no siendo más, nos vemos el viernes. Vale, profe, feliz noche, gracias. Listo, maestro. Muy amable. Muchas gracias. Muchas Descanse. Bueno, Gracias, profe. Que descanse. bueno, hasta Profe, luego. ¿tú nos envías las presentaciones? Sí, Gracias, profe. ya te lo voy a enviar. Gracias, profe. Profe, Bueno, una feliz noche, que descanse y amable, muy gentil. bueno, hasta luego.